La idea de que firmes es para que te perdonemos la vida, ¿entiendes? Ay, no tanto que fregaste con este mendigo hotel, Jaime. Y mira, nada más, se lo está regalando al Isidrito. Por lo menos algo positivo dentro de tanto desmadre, ¿no? Diana, ¿por qué no me crees? Todo lo que te estoy diciendo es verdad. Yo maté a Berenice, pero fue un accidente. Sí, fue un accidente. Y ahí estaba Aurelio, él vio todo y... Diana, Aurelio te mintió, se aprovechó de la muerte de Berenice a su conveniencia. ¿Por qué no estás enojada con él? Ya me pondré de acuerdo con Aurelio, si es cierto que está vivo. Y voy a ajustar mis cuentas con él. Por lo pronto, cállate. Firma. Y deja de ser tan patético. No sé, patrona, no se me ocurre. ¿Cómo puede ser, Paco? Todo el mundo tiene sueños. Uy, no. Ya hace rato que ya no. Yo vivo al día, patrona, sobreviviendo nomás. Claro que tienes. ¿Quieres una casa, una familia, hijos, tener tu propia empresa? Sí, pero esas son metas, morra, no son sueños. Un sueño es más idealista, ¿no? Son de las cosas que escuchas la primera vez y dices, nah, es imposible. Ya, bueno, platícame de esas metas, pues. No, hombre, ¿para qué? ¿A poco nos invitó a desayunar para que yo les esté contando de mis sueños? Bueno, en realidad los invité porque no se me hace justo que estén viviendo y trabajando conmigo en ese mundo en el que yo me estoy moviendo. Pero no tenemos de otra, ¿verdad? Paco por el contrato y yo porque la regué. Quiero proponerte que renuncies a tu trabajo, Paco. Usted y yo sabemos que es imposible, patrona. Ay, qué terco eres, ¿no? Te estoy diciendo que te estoy dando la posibilidad de que renuncies a tu trabajo y recuperes tu libertad. Imagino que usted está disfrutando muchísimo todo esto, ¿no? Está extasiado jalando los hilos del poder. Yo solo sirvo a mi país. Hago lo mejor para honrar a nuestra nación. Claro. Pero le recuerdo que todavía tiene que rendirle cuentas a su nación, con todas las acusaciones en su contra. No se me olvida. Pero son los demás quienes deben demostrar mi culpabilidad, no yo demostrar mi inocencia. General, estratega y ahora abogado. ¿Le parece si mejor hablamos de Víctor Casillas? Lo que a este gobierno le espera es una tormenta. ¿De quién? Porque en lo que a mí concierne, Víctor Casillas está muerto hace 10 años. Y con todo lo que hay que hacer por aquí, perdería mi tiempo hablando de un muerto. Disculpe, tiene usted toda la razón. Ya puede retirarse, general. Que pase un buen día, señora presidenta. Con permiso. Tómate unos días para pensarlo. No tengo nada que pensar, patrona. Ay, Paco, que no seas terco. No quiero a Ángela en su rancho. No entiendo por qué tanta insistencia. No es lo que tú quieras, es lo que yo quiero. A ver, insisto que te deberías tomar unos días para pensarlo. Para saber qué es lo que quieres hacer, cuáles son las metas que quieres cumplir, Paco. Para serte honesta, sabes que yo no te puedo ayudar. En vista de que los hombres nunca dicen la verdad, te lo pregunto a ti. Esperan en la alberca. Sí. Quiero que me digas qué pasó anoche entre Ismael y tú en la suite presidencial. Es tuyo. Todo el hotel es tuyo, ¿ok? Señor, va a ser debidamente compensado. Ya se puede retirar. Muchas gracias. Gracias, ok. No puedo firmarlo, Diana. Soy menor de edad. No, tú tranquilo. Ya eso ya está resuelto ya de manera legal. Es tuyo. Al señor Isidro Casillas. Nah. ¿Es neta? Simón, es neta. ¿Y este hotel es mío? Todo lo que ves aquí es tuyo. ¿Pero cómo?
Tu mamá, donde quiera que esté, va a estar bien contenta de que tú tengas tu patrimonio, ¿me oíste? Déjame un abrazo. Órale, vas. Apúrale. Ya, vete. ¿Qué está pasando aquí? Sí saben que soy un funcionario público. Esto es un crimen. Alfarito, qué gusto me da verte. ¿Qué van a hacer con él? Lo mismo que a ti. ¿A quién le preguntas, perdona? ¿A nosotros o a él? Si estamos aquí, es por las circunstancias, ¿no? Ay, Jaimito, tú siempre fuiste tan malo para tomar decisiones. Excepto esta. Diana, ¿qué me van a hacer? Diana, Diana, ¿qué me van a hacer? Diana, Diana. Ahora sí. Te llegó la hora de pagar. Siéntate. Esto no es un encuentro social. Está bien. Te voy a responder como me gustaría que me respondieran. Con la verdad. Entonces respóndeme. ¿Qué pasó anoche en la suite presidencial? Anoche en esa cama pasó lo que estás pensando. Y me lo dices así. Una de dos. O te gusta jugar a la sinceridad o eres una cínica de... Me pediste que te dijera la verdad, Laura. Te estoy diciendo la verdad. Me vieron la cara. Él y tú. Las cosas no son como estás pensando. Si te pudieras poner en mi lugar, te darías cuenta que yo no hice nada malo. Lo que sí te puedo asegurar es que anoche fue la última vez. O sea que ya había pasado antes. Ay, mijo, es que ya ni la friegas. Mientes mal, papito, y muy mal. A ver, ¿por qué no diriges esos kiwis a la Laura, hijo? Estoy con sus kiwis, jefa, siempre. Mira, mijo, tú tienes que estar cerca de la Laura y con tu nina. No me vengas con otra fregadera, mijo, porque no te la voy a creer. Soy tu madre. Es más, ni tú te la crees. ¿De veras? Yo no sé por qué fregados no te amarré la riata. Ya estuvo, jefa. Mire, la Laura ya no quería estar conmigo. Me dijo que conoció a no sé quién, que sintió cositas. Ya sabe cómo son las mujeres, se va a la fregada. ¿Conocer a alguien? ¿Cómo? Ella sí es muy modosita. No me la imagino. Pero bueno, mijo, pues una de cal por las que van de arena, ¿que no? Es que la Elizabeth dijo... Ella también ya me mandó a la fregada, no se preocupe. Ya puede estar contenta con eso, ¿no? Pues qué bueno, mijo. Porque la neta, ahí no tenías nada que hacer. Ah, bueno. Pues ahora sí. Estése contenta, pues, ¿no? ¿Cómo que contenta, mijo? ¿Cómo voy a estar contenta si tú estás solo? La verdad sí estaría bueno que la Laura encontrara a alguien más. Pues que le agarrara cariño a la santita, mijo. No sé, ser sereno. Igual ya no soy el marido de Laura, pero ¿sabes lo que siempre voy a hacer? Toda la vida. Voy a ser papá de mi nena. Fíjate bien, porque el siguiente eres tú. Diana,
No me maten, hago lo que me pida, pero no me maten. Talvio, por favor. Por ahora respiras, vato. Tranquilo, Jaimito. Y tú, Alfaro, ya deja de chillar, ¿no? A partir de ahora, haces lo que te digamos cuando te lo digamos. Estás en nuestros bolsillos, ¿entendiste? Sí, entendí. Hago lo que me pidan. Alfaro, no les creas, te van a traicionar. ¡Ya cállate! Deberías estar rezando para que se te haga el milagrito, ¿no? Te vamos a necesitar, Alfaro, para que el suicidio de Jaimito sea más creíble. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Yo no me voy a matar. Ustedes me van a matar, Diana. Cállate. Intuía que había algo entre ustedes. Hay cosas que no se pueden esconder. Cómo se veían, cómo se trataban. Mira, yo sé que tú sospechabas que teníamos algo. Pero te voy a contar algo. Yo me metí con Ismael porque él me aseguró que ustedes dos ya no tenían nada. Esa es la verdad. Yo no sé por qué te hago este reproche. Es la verdad. Y ya luego me di cuenta que... pues que ustedes dos todavía se aman. Además tienen una hija. Y en parte por eso tomé la decisión, pues, de no estar más con él. En parte. Sí. Hay otro motivo, pero ese es personal. Soy una idiota. No sé por qué todo esto. Pensé que ya no me importaba. Pero al volverlo a ver, no sé. Me removió todo. Entiendo. Perdóname por llegar así. No sé, no debí. No, Laura. Tú no tienes que pedirme perdón. Tú no has hecho nada. El problema somos nosotras, las mujeres. Estamos bien mensas. Todavía no hemos aprendido a cuidar nuestro corazón. Escúchame bien, Alfaro. Más vale que tu historia sea creíble y que no metas la pata. Porque si no, el siguiente, después de Jaimito, no vas a ser tú. Va a ser tu mamá, tu abuelita, tus hermanos. Y te vamos a dejar al final para que tú veas todo el espectáculo. ¿Entendiste? No les hagas caso. Entendí. Alfaro, te van a matar, te van a traicionar, te lo juro. Ahora sí, que comience el show. Por favor, Diana. No, por favor, no, Diana. Ni el peor de los golpes que te puedas imaginar se compara con el odio que causaste entre nosotros. Por cada vida que quitaste. Diana, por favor, te juro que te dije la verdad, te lo juro, por favor, apiádate de mí, por favor. No me hagas esto, por favor, Diana. Ojalá todos los muertos te reciban en el infierno. Turbere.